La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, CENDIT, te da la bienvenida a su primer seriado en versión podcast pensado para hablar de la ciencia que hay detrás de los temas cotidianos. Hoy te traemos la ciencia detrás del cargador. En una sociedad donde la tecnología es una herramienta fundamental, la dinámica diaria obliga a que los dispositivos de comunicación y trabajo posean un elemento importante: la capacidad de usarles en todo lugar sin requerir de la conexión directa a la red eléctrica. Es en este proceso donde toman protagonismo dos dispositivos fundamentales: la batería y el cargador. ¿Qué es una batería? Es un dispositivo que se encarga de acumular la energía eléctrica en forma química. ¿Qué es un cargador? Este dispositivo tiene la función de suministrar corriente eléctrica a la batería. Para ello, obtiene la energía de un tomacorriente de 110 voltios, como los que tenemos en los hogares, y la convierte en una corriente adecuada a la batería. ¿Cuáles son las diferencias entre la energía del hogar y la de una batería? Las diferencias se relacionan con la forma en que se genera. La batería genera y almacena energía por una reacción química, donde el material interno se separa en dos polos llamados positivo y negativo. El polo negativo repele los electrones y el positivo los atrae. Solo se requiere un material conductor que permita el movimiento de los electrones de un polo a otro. A este paso de cargas se le denomina corriente eléctrica y en este caso corriente continua o directa DC, ya que los electrones se desplazan en un circuito eléctrico cerrado, en un solo sentido. Esta generación de energía tiene la potencia y duración de la reacción química. Su conceptualización se le atribuye a Thomas Edison. La energía eléctrica que llega a nuestros hogares es mayormente generada por una turbina que contiene un gran imán. Este gira por la fuerza y potencia del agua. El imán cambia la dirección de sus polos 60 veces por segundo, por lo que decimos que oscila a 60 Hz. Este cambio de polaridad empuja los electrones de los conductores que se encuentran dentro de este campo magnético por un fenómeno llamado inducción. Así, se genera una corriente que oscila junto con el giro del imán y se le denomina corriente alterna AC. Esta forma de corriente puede transportar la energía mucho más lejos y su invento se le atribuye al estudio de Nikola Tesla. El cargador no solo tendrá que bajar el voltaje de 110 voltios a 5 o 12, sino que también tendrá que transformar la corriente alterna AC a corriente continua DC. ¿Cómo se reduce el voltaje? Utiliza un dispositivo llamado transformador, que básicamente está conformado por dos bobinas de cobre sin conexión eléctrica entre sí. A medida que la corriente del hogar pasa por la primera bobina, crea un campo magnético fluctuante que induce una pequeña corriente alterna en la segunda bobina, con un poco más de 5 o 12 voltios. Entonces, ¿cómo pasa la corriente alterna a corriente continua? Para eliminar la alternancia, se utiliza un componente llamado rectificador, conformado por una serie de semiconductores o diodos que funcionan como compuertas. Estos solo dejan pasar a los electrones en un sentido. Así, con la combinación adecuada de diodos, se logra que la corriente sea en un solo sentido, aunque con altos y bajos. Para quitar estas variaciones, se coloca un filtro. Este consiste en un condensador que actúa como una pequeña represa de electrones. Al llenarse, mantiene el nivel de voltaje ligeramente por encima de los 5 o 12 voltios, aun cuando la entrada tenga fluctuaciones. Finalmente, a este filtro se incorpora un regulador, que podemos imaginar es como abrir un agujero de salida a la represa, en el nivel establecido de 5 o 12 voltios. Así, obtenemos la corriente continua que requiere la batería para cargarse. ¿Qué cuidados debemos tener con nuestro cargador?
Si el cargador emite un zumbido, es porque una de las bobinas del transformador está suelta y este se encuentra próximo a dañarse. No deje que se caliente por mucho tiempo, pues se desgastan las partes aislantes. Tenga cuidado de conectar el cargador que suministre el mismo voltaje de la batería. La corriente que indica el cargador está en miliamperios. Los cargadores de 200 o 300 miliamperios cargarán la batería más lento que los de 500 o 1000 miliamperios. Pero ojo, porque las cargas rápidas reducen la vida útil de las baterías. El cargador siempre consume energía mientras está enchufado al tomacorriente. Ahórrela desenchufándolo si no lo necesita. Esto fue la ciencia detrás del cargador. Nuestra fuente fue Bruce Huerta, profesional de investigación de la Unidad de Electrónica, y Dino Di Rosa, director ejecutivo de la Fundación Sendit. Síguenos en Twitter e Instagram como @Fundación Sendit.